Saludos hermanos, es un placer y un honor poder compartir con ustedes el día de hoy este devocional. Y a modo de reflexión, de introducción, quisiera comentarles a modo personal una película o una trilogía de una película que a lo mejor muchos han visto y otros no tal vez, que se llama El Señor de los Anillos. Y en su segunda parte, que se llama, ¿cierto?, Las Dos Torres, eh, hay una escena muy intensa de una batalla que se sucede contra un reino que es el reino de Rohan, donde un rey llamado Theoden se encuentra refugiado en una fortaleza ahí en ese lugar, junto a todo el pueblo y también junto a su ejército que le quedaba aún todavía. Por el otro lado estaba el ejército enemigo tratando de entrar y de hecho a punto de entrar a ese lugar. Pero más allá de esta escena, ¿cierto?, que parece obviamente muy fantasiosa, me llamó la atención más bien las palabras del rey Theoden y también la intervención de otro personaje que aparece ahí, que es también Aragorn, que es un descendiente de un reinado, ¿cierto?, que ya había prácticamente desaparecido. Y las palabras del rey Theoden, que se veía acorralado, fueron bastante decidoras en ese minuto, impactantes para él mismo, obviamente. Y en realidad él habla y clama ahí frente a quienes estaban alrededor y usa estas palabras: ¿qué se puede hacer ante tanta maldad y crueldad sin sentido? Lo que estaba experimentando este rey en esta película era desaliento, temor y el desánimo y obviamente de no seguir luchando, porque ya para él no había más esperanza. Pero en medio de esa emoción, ¿cierto? Y en medio de ese sentimiento de desaliento, de parte de Aragorn, este otro acompañante que estaba al lado de él, que era descendiente, como digo, de una dinastía que ya se había perdido prácticamente, le habla a su lado y le dice: salga conmigo a pelear, juntos una vez más. En otras palabras, lo que quería Aragorn, ¿cierto?, era despertar el ánimo nuevamente, la fortaleza y la esperanza en este rey que estaba siendo, ¿cierto?, atacado junto a su pueblo. Ambos entonces suben a sus caballos, atrás viene su ejército y abriéndose paso enfrente de las hordas de los enemigos logran llegar, ¿cierto?, hasta el final para poder seguir luchando. Si usted no ha visto la película, le invito a verla, es bastante entretenida y también tiene algunas cositas interesantes que a lo mejor pueden dejarnos a modo de reflexión más que nada. Pero es probable que muchos a lo mejor de los cuales no hayan visto la película, todos hemos a lo mejor experimentado en algún momento de nuestra vida encontrarnos con esta emoción de temor, de desaliento y sin ganas de perseverar. Es tanta, ¿cierto?, la oposición que decidimos no seguir adelante. Pero hay alguien que siempre está a nuestro lado alentándonos, diciéndonos: sigamos adelante, juntos podemos llegar hasta el final. Quiero compartir con ustedes este devocional en Primera de Reyes, capítulo 19, versículos 1 al 8. Un relato bíblico que nos habla precisamente de una situación que sucede en el corazón de un hombre de Dios evidentemente. Dice así la palabra de Dios: Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Berseba, que estaba en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido, y aquí un ángel le tocó y le dijo: levántate y come. Entonces él miró, y aquí a su cabecera una torta cocida sobre ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó, diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Como dije, muchos hemos pasado, ¿cierto?, a lo mejor por circunstancias parecidas a lo que mencionaba a modo de introducción, como este hombre, ¿cierto?, que había perdido las ganas de seguir luchando. Pero
Vamos a contextualizar ahora el texto que acabo de compartir con ustedes y se encuentra primero considerando lo siguiente. El rey Acab, que estaba gobernando en ese minuto el reinado dividido ya de Israel, estaba el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte era donde estaba el rey Acab, que era la zona de Israel. Ellos, junto al pueblo, el rey, fueron testigos en ese momento antes del poder de Dios. El profeta Elías había sido usado por el Señor para desenmascarar a los falsos dioses que adoraban, exterminando 400 profetas del ídolo Baal. Además, por mandato de Dios, Elías también anuncia que volvería a llover en la tierra después de una larga sequía. El rey Acab, que había, como dice la escritura, había hecho lo malo ante los ojos de Jehová, además se había casado con una mujer idólatra llamada Jezabel, quien edificó un altar a ese dios Baal, pervirtiendo al pueblo de Dios. Esta reina, en definitiva, era la que estaba gobernando detrás de Acab en Israel. En el versículo 1 que acabamos de leer en el relato bíblico, dice cierto que Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. En otras palabras, la preocupación de Acab, cierto, por las obras hechas por un hombre de Dios, era su principal cierto interés. Acab le cuenta a Jezabel lo que el profeta había hecho, de cómo descendió fuego del cielo y consumió el sacrificio en el altar dedicado a Jehová, del anuncio de la lluvia y también del final trágico de los profetas de Baal. Pareciera ser que el rey Acab no cambió de actitud pecaminosa, su actitud pecaminosa ante tremendo milagro de Dios. Más bien se preocupó de la amenaza que representaba el profeta Elías para su reino. Por tanto, informa a su mujer Jezabel de la muerte de sus profetas quienes servían a Baal. Esto fue un tremendo golpe a su ego y fue considerado como un obstáculo para los planes pecaminosos que tenía esta gobernante. No les interesaba el bienestar de su pueblo y aun considerando que había terminado la sequía, gracias a la lluvia anunciada por el profeta Elías. Esto no era importante para la reina Jezabel, ni menos para acá. Lo que estaba realmente en juego era que un hombre estaba, cierto, entorpeciendo sus planes. Y en este mundo, evidentemente, hay muchos que no les importan las buenas noticias de salvación, el evangelio, y mucho menos les importa a quienes se esfuerzan por agradar a Dios conduciéndose con rectitud, cierto, como corresponde. Más bien son vistos como bichos raros y obstáculos para sus planes. En el versículo 2 nos encontramos, cierto, con el texto en donde Jezabel, al escuchar esto, cierto, envía a Elías un mensajero y lo amenaza, diciendo que así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Le advierte, cierto, y esta advertencia era mortal. La reacción, cierto, fue visceral de Jezabel y no se hizo esperar. Amenazó a Elías porque había cometido tremendo error al haber, cierto, matado a los profetas de Baal, y por eso iba a morir por su tremenda osadía. El objeto de esta advertencia era amedrentar al profeta y a quienes querían seguir también sus pasos. Obviamente los enemigos de Dios son capaces de cualquier cosa con tal de alcanzar sus objetivos. Los versículos 3 y 4 nos muestran, cierto, la respuesta del profeta y cómo reacciona él. Dice así la escritura: viendo pues el peligro, Elías evidentemente, se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Asustado el profeta, evidentemente, el profeta de Jehová no tan solo abandona el territorio de Israel, que como dijimos estaba en el norte, sino que se esconde en el reino del sur, en Judá. Y así como también nosotros recordamos en otra historia bíblica, en nuestro relato, Jonás también huyó para escapar de la responsabilidad de Jehová. Así Elías también abandona el territorio nacional donde él había sido encomendado para anunciar la palabra de Dios, para escaparse, cierto, de la furia de la reina Jezabel. Habiendo dejado también atrás a su siervo, sigue camino para adentrarse más todavía dentro del reino del sur, en el desierto de Negev, y quería alejarse lo más posible de la reina. Entendiendo que era buscado por todas las fuerzas del poder ejecutivo de Jezabel, Elías empieza a dudar de sus propias esperanzas. Elías sabe que muy bien que Jezabel es capaz de cumplir su amenaza. Atemorizado, el siervo de Dios, cierto, pierde la fe y el valor. En esta crisis pierde el deseo de vivir.
Es como si dijera, Señor, me siento solo, ¿para qué seguir luchando? Todo es inútil. Pero bien la Escritura nos recuerda, nos enseña, ¿cierto?, que Dios usa, ¿cierto?, a hombres y mujeres débiles y flacos en la fe muchas veces para hacer grandes obras, grandes proezas. Así lo hizo con Elías, como dice el libro de Santiago, que Elías es como uno de nosotros, ¿cierto?, semejante a pasiones, como de nosotros. Siendo un tremendo hombre de Dios, también tuvo estas debilidades y temió, ¿cierto?, por su vida. Ya en los versículos 5 y 7, después de haber, ¿cierto?, reaccionado de manera angustiosa, huyendo del lugar, en los versículos 5 y 7 nos habla precisamente de la muestra de gracia de parte de nuestro Dios. Dice pues que después que se echó debajo de un enebro y se quedó dormido, dice que vino un ángel de Jehová, le tocó y le dijo, levántate y come. Entonces él miró y aquí a su cabecera había una torta cocida sobre ascuas y una vasija de agua, y comió y volvió a dormirse. Elías obviamente había experimentado la fatiga y el desaliento después de sus dos grandes victorias espirituales, la derrota de los profetas de Baal y la respuesta a su oración por la lluvia. Para sacarlo del desaliento, Dios interviene evidentemente. Y Dios permitió primero que Elías comiera y descansara. Luego lo confrontó con la necesidad de regresar a su misión en la vida. Él era parte, ¿cierto?, del plan de Dios y debía, ¿cierto?, cumplir su propósito. Dormido Elías nuevamente, el Señor es quien lo despierta y lo sustenta otra vez, y Dios, como nosotros hemos también aprendido en nuestra vida, Dios no abandona a sus siervos. Él los sostiene en su necesidad tanto física como espiritual y les infunde aliento para seguir adelante. Hoy en día, evidentemente, el desaliento nos ha llegado tal vez por muchas razones, pero el Señor vuelve a sustentarnos para seguir luchando. En el versículo 8, ya para finalizar, dice entonces que Elías se levantó y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. El profeta de Dios recobra tanta fuerza con aquel pan milagroso que puede caminar por 40 días, algo así como unos 320 kilómetros más o menos. Y las batallas de Elías no se habían terminado, evidentemente. Todavía había mucho trabajo que realizar, pero ya con un ánimo más renovado, emprende camino al monte de Dios, al monte Horeb. Hermanos, cuando llegue el desaliento al corazón, evidentemente, que es inevitable en nuestro recorrido por la vida, recordemos que el propósito de Dios para nuestras vidas todavía no se ha terminado. Hay mucho camino por recorrer. No importa cualquiera sea las circunstancias que a veces nos rodean, nos angustiamos a veces por muchas razones. A lo mejor desde el punto de vista de nuestra realidad, ya sea por el hecho de que nosotros estamos estando en una sociedad que está siendo llevada a una triste realidad, eso nos lleva a angustiarnos, a lo mejor a decaer, a lo mejor en el ánimo y pensar de que ya no es necesario luchar. Así como les compartía este relato, ¿cierto?, de esta película, y aquí evidentemente con mayor importancia el relato que acabamos de leer de la Escritura. Hay hombres, ¿cierto?, que se quedan en ese lugar a lo mejor por un momento angustiados y que es inevitable. Pero gracias damos a Dios porque nosotros tenemos la oportunidad de poder experimentar la gracia de Dios y sentir su aliento, sentir su fortaleza. Yo les invito, hermanos, que sigamos adelante y en tremenda, a lo mejor, oposición que no hemos podido encontrar en lo personal, a lo mejor a nivel de país, de ciudad, o cualquiera sea nuestra realidad de trabajo, en la familia, a no seguir con esta emoción, ¿cierto?, que es a lo mejor buena, pero no debemos embargarnos de ella. Escuchemos la palabra de Dios, escuchemos su voz, su aliento, diciéndonos que podamos seguir adelante, luchando hasta el final, porque hay mucho camino que recorrer. Alimentémonos a través de la gracia del Señor. Que el Dios de paz les bendiga. Muchas gracias, hermano.